Buenos días a todos y muchas gracias. Y por fin hemos llegado hasta aquí, a mi cielo. Un largo camino y estoy muy orgullosa de ver cómo he tomado forma y de qué manera tan extraordinaria ha sido acogida aquí en Cádiz. Pues estoy así porque necesito interlocución, como que hablar con ustedes. Y claro, si me dejo caer, necesitaría estar un poco más alta, pero bueno, ya me voy acomodando. Lo que yo voy a plantear es cómo todos los mitos, bueno, todos es un decir, tampoco voy a decir que todos ellos, pero en general, aunque la razón critica, elude o elimina los mitos, resulta que la razón también entiende los mitos y también es capaz de explicarlos, de contextualizarlos y de darles una motivación humana, que no es solamente una leyenda que ocurre fuera de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Entonces, el caso más paradigmático de un solapamiento del mito en la historia lo representa Hércules, pero muy especialmente Hércules Galitano, porque él vino allí a lo que se llamaba herculizar, que equivale a civilizar el territorio. En principio, en época mitológica, tenemos un Hércules legendario que responde a su carácter de dios olímpico, de dios o de héroe, de semidios, pero inmediatamente que se empieza a hacer popular es porque ya se ha ido solapando en el Hércules histórico. Es más o menos la tesis general. Lo que voy a hacer es seguir los pasos de Hércules en su paso del héroe mitológico al héroe o símbolo o identificación con hechos y con personajes históricos. Por eso se llama Hércules más allá del mito y ponemos del Heracles civilizador legendario al Hércules civilizador histórico. Y pongo de Heracles a Hércules porque también podemos asociar con relativa seguridad el cambio de nombre. Es decir, en el momento en que Heracles pasa de ser Heracles griego a Hércules romano, es también el tiempo histórico en que se produce su juego, su rol, a partir de ese momento como héroe histórico. También quiero decir desde el principio que tenemos una perspectiva heliocéntrica. Es verdad que la historia es de quien la escribe y nosotros prácticamente la totalidad de lo que conocemos de esta época está escrita por los griegos. Hay otras fuentes escritas, pero de menos importancia y además se han perdido vicisitudes históricas, pero los griegos lo han escrito todo. Así que cuando yo hable de leyenda negra en España, en Tartesos, me refiero a la mirada que los griegos tienen sobre esa España, que la ven con esa mirada, porque toda la práctica totalidad de las fuentes es griega. Ahora algunos investigadores discuten esa perspectiva heliocéntrica por razones que se pueden entender y explicar, pero nosotros hemos hecho una exposición, que yo he colaborado en todos los contenidos de la exposición, y nosotros hemos visto desde el principio que Hesiodo y las musas es nuestra guía. Es decir, que estamos científicamente puestos del lado del heliocentrismo. Helenocentrismo. En la presentación de la conferencia, como ya he dicho,
Vamos a ver, un Heracles, voy a tratar en la medida de lo posible, porque ha sido lo más fuerte de mi trabajo, adecuar los mitos con la historia. Las fechas míticas, los hechos míticos con las fechas históricas. Entonces, en el siglo IX, VIII y VII a.C., el mundo se veía a través de los dioses. Por eso, el estudio del cosmos era una cosmogonía, de los dioses una teogonía, y esto pertenece al mundo del Olimpo, y las fuentes que hablan en esos términos míticos, las fuentes tanto literarias como iconográficas, que hay pocas iconográficas de esta época, son de Homero y Hesíodo, es decir, poetas. Pero cuando Heracles histórico, Grecia pasa, como todos sabemos, del mito a la razón, cerca ya de la época helenística, un poco antes, a partir de los siglos VI y IV antes de Cristo, la razón se impone sobre el pensamiento mítico, el pensamiento filosófico. Y el pensamiento filosófico, lo que era cosmogonía, lo transforma en cosmología, lo que era teogonía es ahora filosofía, lo que era el Olimpo, estoy pasando de uno, lo que era el Olimpo dirigido por los dioses, rectores del mundo, pasa a ser el Ágora, dirigida por los hombres, y las fuentes que eran antes literarias, ahora son históricas e iconográficas. En este sentido, quien más nos va a ayudar va a ser Heródoto, porque el problema es que una vez que llega la desmitificación, se reía, como Hecateo de Mileto, de todo lo que era mito. Todo lo que era mito era cosa de irrisión, es ridículo. Y entonces Heródoto, que era un hombre de profunda piedad y religiosidad, pero ya era un científico, ya era un historiador, ya no era un mitógrafo ni un poeta, él encuentra la fórmula. Y su fórmula es, prácticamente podríamos decir ahora, la separación, si no iglesia-estado, iglesia-sociedad civil. Lo que hace Heródoto es decir, bien, la religión está a un lado y la historia y los hombres estamos aquí. Se ha acabado la interacción, o sea, se ha acabado el tiempo en que los dioses actuaban como hombres y los hombres como dioses y se entendían unos con otros y se reproducían. Ese tiempo para Heródoto se ha acabado en la medida en que tenemos un mundo en el que él cree un mundo de fe, un mundo de los dioses y un mundo de los hombres. Un mundo de los hombres que no tiene nada que ver con aquel. Bueno, salvamos el hecho de que los hombres son los que han construido el primero, pero en el sentido de lo que era la creencia popular. Y entonces aparece, para justificarlo, que hay dos Heracles y no uno. Y eso está en la tradición, porque hay tradiciones que dicen que Heracles fue un rey antiguo, que fue... Y dice que está el Heracles histórico, humano, que era un personaje real, y que había nacido, creo que era en Egipto, y el Heracles que nace en el Olimpo, que es un Heracles en el que tenemos también que creer, pero en el plano de su figura legendaria o mítica, pero la separó de su figura histórica. Es decir, Heródoto fue el primero que le dio históricamente, porque los primeros como pueblo fueron los dorios. Los dorios hicieron de Heracles su antepasado de carne y hueso. Pero Heródoto lo formuló racionalmente. Y entonces también tiene ese Heracles que realmente es hijo de dioses y que soporta todo lo que hasta entonces se ha conocido de este héroe. Partimos ya de dos Heracles reconocidos y estamos pasando de la mitología a la historia en una fase de solapamiento. No podemos decir aquí acaba el héroe mitológico y aquí empieza el histórico, pero se va produciendo un reconocimiento por parte de instituciones, de pueblos, y
Y esto lo vamos a ubicar, esto ya lo sabéis de sobra, por activa y por pasiva. Este cambio de Heracles de mítico en histórico sucede en Hispania, sucede en Cádiz, sucede todo lo que ya sabemos, en esta geografía. Pero no es que sucede solo aquí, es que en el futuro Heracles va a estar ligado a la historia de España. O sea que de aquí, y como de aquí se descubre América, toda la continuidad de lo que ha sido el Heracles histórico corresponde al mundo hispánico. Bueno, aquí lo que hemos dicho, que el racionalismo desprestigió a los mitos, pero no desaparecieron. El 10º trabajo de Heracles es el que lo representa como punto de partida, y que el mito es herculizar civilizándolo, este locus tenebrosus, que era para los griegos, mientras que la historia hace que este locus tenebrosus sea civilizado para poder abrirlo al comercio y a la historia, para que puedan venir los navegantes griegos sin miedos míticos a comerciar en un territorio, en un mar disputado, como todos sabemos, con los griegos, con los púnicos. La guerra siciliana, acabamos de ver ahí a la vía, es decir, que los griegos necesitan despejar de la gente el hecho de que esto era un lugar mítico, tenebroso, para que los navegantes pierdan el miedo a llegar hasta aquí, porque hacía falta para el comercio. Entonces se ve claramente cómo está Heracles haciendo la doble función de quitar los monstruos y quitar los miedos míticos y facilitar la entrada de los miedos históricos. ¿Cuáles eran los miedos históricos? Pues los miedos a los púnicos, que tenían bloqueado el estrecho y que por allí no se podía pasar. Sabéis que hay uno, Piteas de Marsella, que fue el primero que pudo burlar el bloqueo del estrecho. Y ya, vistos los antecedentes, tenemos quién era Heracles civilizador. Nació mitológico olímpico en la edad de plata de los dioses. Para luchar, nació con un objetivo. Su padre lo necesitaba para luchar en la gigantomaquia. Sabéis que era hijo de Zeus y de una reina mortal, porque para la gigantomaquia, que era la gran lucha entre los titanes y los dioses del Olimpo, fue como un golpe de estado que Zeus tenía que dar, y en esas batallas, la titanomaquia y la gigantomaquia, en la gigantomaquia necesitaban un héroe semidios, porque solo un humano podría vencer a los gigantes. Y para eso, según Fuentes, lo concibió. Luchó mitológico y heroico, ya observaréis que he dicho que nació mitológico olímpico en la edad de plata. Luchó mitológico y heroico en la guerra de Troya, en la edad de bronce de los héroes. Y lideró histórico-dinástico el regreso de los Heraclidas en la edad del hierro de los hombres. ¿Esto en qué me he basado? Como he dicho, ha sido una adecuación de los mitos con la historia en las 4 edades de Hesíodo. Hesíodo, y hablamos todavía de teogonía y de cosmogonía, establece 4 edades. La edad de oro, que fue la de los titanes, la edad de plata, que fue la de los dioses que vencieron a los titanes, la edad del bronce, cuando los dioses van perdiendo importancia a favor de los héroes micénicos, que conocemos también porque participaron en la guerra de Troya, Hércules también, y luego él reconoce la edad del hierro, que fue la que el propio Hesíodo vivió, que ya era una edad de los hombres. Ya los mitos habían pasado a las épocas anteriores. Zeus da un golpe de estado olímpico porque lo da contra su padre. Como todos sabemos, Rea engaña a Zeus,
le da una piedra en lugar de al niño porque he dicho que Rea engaña a Zeus, no. Rea engaña a Cronos, a su esposo, y le da a comer una piedra en lugar de su último hijo, porque había devorado a todos los anteriores. Todos conocemos lo de Cronos o Saturno devorando a sus hijos. Y Zeus, que se cría en Creta, en la cueva con la cabra mantea, cuando se hace mayor, vuelve. Le da a su padre un bebedizo, el padre vomita a todos los hijos y Zeus con sus hermanos dan un golpe de estado contra su padre. Y entonces empieza la era de los olímpicos. El cielo contra la tierra, la titanomaquia y la gigantomaquia. Y Heracles, como os he dicho antes, entonces nace como semidios porque su padre Zeus lo necesita para vencer a los gigantes. Aquí lo tenemos en la gigantomaquia, como Zeus lanza un rayo contra los gigantes. Esto lo pongo no por la importancia histórica que tenga, sino precisamente porque a lo largo de los siglos sea reconocido como héroe o sea reconocido ya como un cultismo en el siglo XVIII, pues ha seguido reproduciéndose constantemente. Aquí lo tenemos, esto me parece que es textos del Palacio Real. Es que las notas donde explico las imágenes salen en la otra versión, cuando se pone, pero en diapositivas se pierden, pero bueno, yo las digo de memoria. Y luego he traído aquí estas imágenes tan conocidas y preciosas de Atenea, que era la protectora. Atenea era medio hermana de Heracles y en la que le dice: vente que tienes que ayudarnos a vencer a los gigantes. Por eso todo el friso que conocemos que estaba en Berlín y que ahora está en reparación, el friso, que se llama, todo el mundo lo sabemos, pero ahora no sabemos. El altar de Pérgamo. Además, fuimos a verlo juntas. Alicia, fuimos a Pérgamo juntas, ¿no? Pues fui con otra. Y allí está todo lo que era la lucha que Heracles hizo con la ayuda de Atenea para cargarse a los gigantes. En la otra tenemos a Zeus, a Heracles venciendo a Alcione. Sigo en Heracles mitológico. Todavía estoy en Heracles mitológico. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que si los dioses se lo encargaron, problemas con Euristeo que tuvo, si hay ocasión lo explicaremos. Bueno, Zeus quería a Heracles, pero su esposa Hera lo odiaba, porque estaba celosa de la madre de Zeus. Y entonces Zeus proclamó: el primero que nazca de la casa de Perseo será rey de la Argólida, confiando él en que el primero de la casa de Perseo, porque Dana tenía relación con Heracles, el primero que nazca, pensaba Zeus, de la casa de Perseo, iba a ser Heracles. Entonces Hera, celosa, y para que esto no ocurriera, se antepuso, se fue a ver a una partera y le dijo: adelanta el nacimiento de Euristeo, que también era de la casa de Perseo. Lo adelantó y esta es la causa por la que Euristeo es el enemigo declarado de Heracles y es el encargado de mandarle 12 trabajos para que perezca en ellos.
Y en esos 12 trabajos, por eso, rey usurpador de la argonía. La expiación de los pecados de Heracles se lo dijo el oráculo de Delfos. Había cometido crímenes en estado de locura que era lo inducía, y le dijo el oráculo que tenía que cumplir los 12 trabajos que le impusiera Euristeo para poder ser perdonado. Entonces, a partir de ahí, Heracles se convierte en un héroe muy popular. Cuando yo digo un héroe muy popular, hemos de entender que se dibujaba en la cerámica y en las vasijas con la misma intención de cultura popular que ahora podemos ver cómic o series de televisión. Era donde la gente comía, bebía, utilizaba, eran herramientas, vasijas de uso doméstico, y ahí empezaron a aparecer ya en esta época los trabajos de Hércules. Los trabajos de Hércules, como sabemos, son los que más famosos lo han hecho. Aquí lo tenemos en un vaso ático venciendo al león de Nemea, que fue su primer trabajo, y se colocó su piel. Para que veamos la importancia a través del tiempo y de la historia que tuvo Hércules, en el arnés de Carlos V, que está en la Almería de Madrid, lo veis ahí venciendo al león de Nemea. ¿Se ve? Sí. Sí. Se ve mejor porque está. En el mismo arnés está venciendo a la Hidra, que es su segundo trabajo. Y estamos ya en el Renacimiento con Carlos V. ¿Qué continuidad ha habido de presencia en la historia? Que los mismos reyes emperadores se están identificando con él. Y esta es la imagen más clásica, que es del Renacimiento italiano, que podemos tener de Hércules para conocerlo tal y como lo estamos presentando. El héroe de los 12 trabajos. Está con la maza, que estaba hecha de olivo de acebuche, que es estaba hecha de acebuche, que es un fruto, un árbol anterior al olivo, es sin civilizar y es más duro. De la madera de acebuche se hizo la clava, y lo que lleva en la cabeza es la piel del león de Nemea, en la cabeza y en todo el cuerpo. Esa piel lo hace invulnerable. Lo destaco porque va a tener importancia histórica, mucha. Y entonces en esta imagen pues está muy bien reproducido en sus 2 primeros trabajos, que le dan carácter, porque con el veneno de la hidra envenenó las flechas con las que también combatía a sus enemigos. Y después presento aquí otra imagen de Hércules que ya no tiene nada que ver con la de los trabajos, pero que ha hecho fortuna a partir de Roma. A partir de Roma es el Hércules Farnesio. Aunque es todavía una representación griega, sin embargo, veis que el héroe está en posición de reposo. No está haciendo ningún trabajo, está reposando, fatigado, pero con una expresión totalmente exhausta, pero de un cuerpo musculoso y atlético, y ese Hércules está descansando. Ya no tiene la capa del león de Nemea, no la tiene por encima, y la clava está sirviendo de apoyo. Es un héroe descansando de los trabajos que ya ha hecho, que ha terminado. Y por detrás tiene en la mano las manzanas de las Hespérides. Como ha terminado sus trabajos, ya las tiene, y esas manzanas son símbolo de la inmortalidad, porque llegó a ser inmortal. Y por las fechas, ya lo tenéis, el mármol es del siglo III, el mármol que conocemos, pero la estatua original es un bronce atribuido a Lisipo del siglo IV y III antes de Cristo. Bueno, yo no he conocido ninguna otra, pero vamos, no es que he dedicado tampoco. Y ya como curiosidad, aquí os traigo otras representaciones de Heracles en España, ya de época romana,
Pero veis cómo nosotros al héroe lo hemos despojado ya de esa grandiosidad magnífica y estamos en el siglo I y II de Roma. Pero bueno, yo no sé lo que os parecerá a vosotros, pero a mí el de Málaga, que allí sí estuvimos, allí lo fotografiamos. A mí el de Málaga no me parece que tenga postura de un héroe ni en reposo ni en activo. ¿Qué veis vosotros? ¿Qué parece? ¿Qué ves hoy? ¿Está? Amanerado. ¿Amargado? Amanerado. Pero por ahí han dicho lo que nosotros pensamos. ¿Han dicho lo que pensamos? Sí. No, yo es que tenía un bañador. Digo, bañador, Tiene Shura y todo eso. Bueno, tiene postura, pero como veis, la verdad que España es un país que nunca en la vida hemos tenido respeto a la autoridad, porque aquí a la autoridad se ha hecho siempre mofa, pero no creo que sea mofa, pero que creo que es la naturaleza de... Ahora lo veis muy diferente a otras expresiones de Heracles. Y ya hemos pasado, hemos dejado ya al héroe olímpico y pasamos del Olimpo a Tartesos. Tartesos lo conocemos nosotros y se conocía entonces a través del imaginario griego, como ya he dicho. Lo que los griegos escribían es lo que sabíamos de Tartesos. Y para los griegos era un locus tenebrosus, pues ya sabemos por qué. Por aquí se ponía, era el fin del mundo, la Ecumene estaba rodeada por un océano, como ahora veremos en un mapa, era el fin del mundo y aquí estaba poblado de los monstruos tónicos de tierra que Zeus permitió que vivieran en lugares apartados del fin del mundo para que algún día los héroes pudieran batirse con ellos y demostrar su calidad y merecer la condición de héroes. Entonces hay una leyenda griega que se sigue de una romana que siguen a los griegos sobre Iberia. Pero esa es una leyenda griega en orden a que era un país, el país de la muerte, el país oscuro, el fin del mundo, aquí estaba el Hades y aquí tenía miedo a venir en época mitológica. Y dentro de esa leyenda negra, pues aquí tenemos esta ilustración de Doré, pasando el barquero Caronte. Esta es una ilustración de la Divina Comedia, que sabéis que le debe tanto a las obras clásicas. Y está por el Tártaro y el Hades, y también aquí a este lugar del fin del mundo tuvo que venir Perseo a cortar la cabeza de Medusa, que habitaba por las cimas oceánicas de Cádiz, del fin del mundo, que era donde se reconocían las costas atlánticas pasado el estrecho. Y entonces Perseo viene a cortar la cabeza de Medusa y de la sangre de Medusa nace Crisaor, que es el padre de Gerión, el padre del monstruo Gerión, que Heracles viene a matar. Ha nacido de las gotas de sangre del cuello de Medusa, que Perseo, lo tenéis en la exposición, vino por supuesto con ayuda de los dioses. Le dieron a la voladora, le dieron una serie de cosas que le permitieron de forma mágica poder llevar la cabeza a quien se la había pedido. Y luego añado aquí una cosa bastante curiosa y bonita, y es la asociación de que este era el locus tenebrosus. Homero en la Odisea no lo asocia con un lugar tenebroso, pero sí con el lugar donde se acababa la civilización. ¿Por qué lo sabemos? Porque allí solo había acebuches. Y para los griegos, donde había acebuches no había llegado la civilización, porque el olivo es una evolución en cultivo civilizado, en cultivo sedentario del acebuche salvaje. Y dice que Ulises, cuando llega, que ya sabéis que llega derrotado después y solo a la playa de Esqueria, y ahí se encuentra con Nausicaa, él duerme debajo de unos acebuches. Pero también Nausicaa luego le ofrece una rama de olivo.
y entiende Homero que ha llegado al fin del mundo en el sentido de que es un fin del mundo que se está civilizando. Y eso lo simboliza en la presencia de acebuche y de olivo al mismo tiempo. Esta es la isla Hesperia y nosotros se le llamaba a España Hesperia, como las Hespérides. Bueno, y ya con todo lo que he dicho, pues ya vemos claramente que Cateo de Mileto estaba ya en contra del mito completamente. Él es un geógrafo y dibuja. No es que se dibujaban los mapas, se describían los espacios. Y con esa descripción después se dibujaba el mapa. Y tal y como lo entendía Cateo de Mileto en el siglo VI a.C. del mito a la geografía, le llamo del mito a la geografía porque el occidente mítico, identificado por geógrafos y cartógrafos, estamos ya en época racional, como Tartesos, es el estrecho de Gibraltar y las columnas de Hércules porque están marcadas en el mapa de Mileto. Se ve, ¿verdad? Tartesos, columnas de Hércules. Está ya descrito por él que en ese fin del mundo. ¿Y por qué era el fin del mundo? Porque detrás de eso solo estaba un océano que no es el concepto que tenemos nosotros de océano Atlántico. Era un río mítico, uno de los titanes, que rodeaba la Tierra y la circunvalaba por completo. Por eso los griegos entendían que el mundo, el Sol, nacía en Oriente, se ponía en Poniente, pero vamos, aquí se ve claramente lo que entendían los griegos. ¿Por dónde salía el Sol? Por territorio asiático. ¿Y por dónde se ponía? Y donde se ponía era la zona de los miedos, de la noche y de los monstruos. No obstante, la leyenda negra se imponía el comercio y entonces había que mitigar todas esas creencias, había que mitigarlas porque aquí venían a buscarnos los metales. Que esto lo he tomado yo de una expresión popular, que no sé si se dirá en Andalucía, que dice, no vengas a buscarme las cosquillas. Y entonces cuando yo puse aquí venían aquí, pues a buscarnos los metales. Realmente con lo que necesitaban comerciar. Ya sabéis la época, aquí había estaño, no es que hubiera estaño, sino que los tartesios traían estaño de las costas españolas, de Coruña, de Bretaña y sobre todo de Cornwall en Inglaterra. Entonces comerciaban con ese estaño y en Tartesos había mercado de ese estaño. Así que los que venían era la época en que el bronce, el cobre aliado con estaño daba armas mucho más duras y todo tipo de utensilios. Entonces el estaño era un metal precioso, muy estimado y había que venir a por él porque Tartesos era el centro comercial con el que se compraba el estaño de toda Europa, que antes se buscaba por el norte, por tierra, pero era mucho más cómodo buscarlo por mar. Y de ahí que nos acudieran a buscarnos lo que teníamos y que ellos necesitaban, que era fundamentalmente el estaño. Y ya de paso pues iban descubriendo. Entonces, esa leyenda negra griega, la heredan los romanos, pero vamos a ver, no la heredan tanto de los tartesos como los griegos, sino que la heredan a través de los cartagineses, teniendo en cuenta que hay una continuidad entre lo que eran los pueblos ibéricos y los cartagineses que nos tomaron, que eran enemigos de los romanos, de tal manera que donde yo he leído las furias mayores contra España son de Silvio Itálico, que ya es un historiador romano,
que escribe la Segunda Guerra Púnica, y dice: Asdrúbal, yerno de Amílcar y fundador de Cartagena, esquilmaba con furor la riqueza de la nación ibera, tierra de metales. Buscando los metales es a lo que venía. Y luego, Aníbal, hijo de Amílcar, esto es de Sirio Itálico, era un bárbaro, cruel y sanguinario, y añado, esto es lo importante en la línea que yo he establecido, según era común entre los cartagineses, los africanos y los hispanos. Es decir, que ha habido ahí de parte de los pueblos que venían a comerciar con nosotros una continuidad en que hemos estado al margen de la civilización. Porque ¿qué era la civilización? Grecia y Roma. Así que no nos civilizamos hasta que no nos romanizamos. Aquí en Italia, por ejemplo, empezamos en la romanización. Desde el punto de vista de las fuentes literarias, las fuentes históricas, que son las que yo me refiero. Bueno, pues a ese Tartessos oscuro había que mandar a alguien a que quitara los miedos. Y ese alguien fue Heracles. Estableció las columnas de Heracles en el non plus ultra, el fin del mundo que Heracles vino a civilizar. Dentro de ese, y el 10º trabajo de Heracles, que acaban de exponerlo, es precisamente el más significativo, porque fue al mismo tiempo un héroe fundacional. Prácticamente toda España, de norte a sur, está plagada de fundaciones heracleas. Bueno, y por supuesto Italia y más Sicilia, en todo el viaje que hizo de vuelta, porque era como un héroe fundador, civilizador y fundador de ciudades. Robó los bueyes rojos de Gerión. Las palabras cambian, las connotaciones cambian. Y nosotros, a mí, por ejemplo, cuando empecé a poner y venga a robar, digo, qué feo que era que vino a robar. Había que mitigar un poco y enseguida encontré la causa. Tuvo que venir a robar porque Euristeo le prohibió ni que pidiera, ni que la regalaran, ni que comprara los bueyes. O sea que fue Euristeo el que le obligó a tomarlos por la fuerza. Y tuvo que abrir un paso entre el mar y el océano, en este estrecho de Gibraltar mítico, que es donde la geografía se hace mítico. Tuvo que pasarlo cuando ese estrecho estaba cerrado. Los dos continentes estaban pegados. Naturalmente, entendéis perfectamente que puedo estar hablando de un hecho mitológico o de un hecho histórico. Pero en el caso estoy hablando de Heracles, que tuvo que venir cuando esto estaba cerrado. Y aquí hay un mapa con lo que, esto ya es un mapa histórico, el área de influencia de la cultura tartésica durante el viaje de Heracles en busca de los... ¿Veis cómo lo he puesto a robar? En busca de los bueyes de Gerión. En el siglo V a.C. fue cuando desapareció Tartessos, históricamente hablando. Era el civilizador contra el gigante Gerión. Es que el gigante Gerión era uno de los seres contra los que había tenido que luchar los dioses olímpicos para poder vencer a los titanes, porque los gigantes fueron en ayuda de los titanes. Y la asamblea de los dioses olímpicos decide que hay que ir a matar al gigante Gerión, un monstruo de 3 cuerpos, 2 cabezas, cola de serpiente, que vivía en la isla Eritrea, que según creo es la que estamos pisando. Esta es la isla Eritrea, la parte norte de las 3 islas de Cádiz, ¿no? Sí. La parte más alta. Él tenía que venir, entonces estaba separada en el archipiélago de las Gadeiras, que entonces eran 3 islas, a orillas del océano. Y cuando ya hablamos del océano, ya hablamos de un mundo mítico y desconocido y peligroso. En una caverna en las fuentes del río Tarteso, en un torre coronado por su castillo y temido por todos los navegantes, esto era miedo real, Euristeo ordenó traer a Grecia
los bueyes rojos de Gerión. Hijo de Crisaor, nieto de Medusa, cuya cabeza cortó Perseo, y del titán, hijo de Medusa y del titán Poseidón. Cuando llegó, vio que no podía pasar de las costas de África a las costas que iba buscando hispanas sin poder navegar, y pidió la copa de oro. Y el sol, la que llevaba el sol, y el sol se la prestó. A regañadientes, tuvieron ahí un poco de trifulca, pero se la dejó. Y cuando llegó adelante con la copa del sol, se encontró que estaba el estrecho cerrado. Entonces, con la fuerza de sus brazos, lo abrió. Y ya navegó hasta, subiendo hacia arriba, hasta la isla Eritea. Y ya a partir de ahí, Heracles es un héroe enormemente popular, aunque yo he ido cogiendo las ilustraciones de las más antiguas a las más recientes. Esta es del 540 a.C., siglo VI. En el siglo VI ya es época clásica, ha pasado ya toda la época mítica y estamos en la época de la razón. Y aquí está matando a Gerión, que tenía 3 cuerpos. El pastor Euritión también mata a Orto y le dispara con las flechas y le atraviesa los 3 cuerpos. La verdad es que a Euritión le dice lo que había pasado, que habían matado a su pastor Euritión. A Gerión le dicen lo que había pasado y entonces él acude a salvar a su rebaño. Este es el penúltimo trabajo de Hércules, que lo conocéis, pero que lo nombro porque también tuvo que venir a Tartesos, al jardín de las Hespérides, a por las manzanas de oro. Fijaos que las Hespérides eran hijas de Atlas y Hesperis, la occidental. Una se llamaba Hesperis, la occidental, que es el nombre que ha recibido España. Hesperia, todavía hay muchas cosas de publicidad y marketing por las que España es conocida como Hesperia. Y este es el último trabajo con una figura de Zurbarán, que debió ser un compromiso muy grande para Zurbarán, dibujar a Hércules cargándose a Cerbero, porque está bueno, ahí está. Y luego, en el 4º apartado de esta conferencia, yo voy a hablar de Heracles, Hércules, como el más popular de los héroes de todos los tiempos. Cómo ha ido convirtiéndose en el héroe más popular de todos los tiempos. Desde todos quieren ser Hércules, desde Leónidas de Esparta hasta el Superman americano. Hasta ahí voy a llegar. Aquí tenemos un espartano. Heracles entra en la historia con los dorios, porque los dorios, como van a invadir a los aqueos, se quieren legitimar diciendo no venimos aquí de nuevo, venimos porque somos descendientes de Heráclidas. Así que nuestra invasión se llama el regreso de los Heráclidas. Regresamos a nuestra tierra porque es la tierra de nuestro ancestro Heracles, que era un ancestro humano. Y aquí tenemos la figura, y se fundó Esparta. Los dorios fundaron Esparta. Y Heródoto está legitimando la estirpe heraclea de Leónidas, del famoso Leónidas, que puede ser uno de estos dos. Y Heródoto lo trae toda la estirpe de Heracles hasta Leónidas. Todos los nombres están, que los tengo escritos en una nota, pero que aquí no aparece. El siguiente héroe que se sintió Heracles, y ya estamos historiando la figura, fue Alejandro Magno. Ya sabéis, lo educó Aristóteles. Heracles hizo heroicidades que todos los grandes caudillos quisieron imitar. Por eso este apartado se llama Todos quieren ser Hércules. En un camafeo a la izquierda se ve con la cabeza del león de Nemea, se ve poco, y en la otra no va vestido de Heracles. Está Alejandro en la famosa batalla de Isos.
pero estamos en época helenística, que por cierto Heracles ya era muy famoso en Macedonia. Cuando Alejandro fue educado por Aristóteles, Heracles era muy conocido en Macedonia, porque hay restos en vasijas y en estatuarias, que no me ha dado tiempo a insertarlos, pero claro, cuando me encuentro algo antiguo, cuanto más antiguo es, pues enseguida lo ficho para llenar con datos el espacio que voy siguiendo. Otro que quiso ser Hércules fue Aníbal. Aquí está Hércules atravesando los Alpes en este medallón conmemorativo que no se ve bien, y aquí tenemos el recorrido que hizo Aníbal siguiendo a Heracles. Aquí pone que partió de Cartagena, pero realmente Aníbal, cuando lo mismo que Heracles ha cruzado, es que no sé si he hablado del viaje de vuelta de Heracles, pero Heracles volvió con los bueyes siguiendo esta ruta que estáis viendo aquí. Y esa ruta es la que siguieron los héroes. Entonces, Aníbal, antes de salir de Cartagena, de que salió su ejército de allí, para Italia, vino a Cádiz. Se encomendó a Heracles Melcar, como sabéis era el mismo dios, y le pidió que le diera su fuerza y su capacidad para ser él capaz de hacer la heroicidad que había hecho Heracles. Creo que se me ha pasado cortando diapositivas el viaje de vuelta de Heracles. A lo mejor lo tengo en otro apartado. Pero vamos, ¿estáis viendo esta ruta? Pues es la misma que siguió Heracles, solo que Heracles se fue desde aquí, en vez de para África, como vino Aníbal, Heracles saltó de aquí, por Sicilia, a la Tracia, a Grecia, a Tracia, hasta que llegó a su destino. Hablando con Escipión, esto es una cosa figurada que hay, le dice a Aníbal, porque le dice, ¿cuál ha sido el mejor general de todos los tiempos? Y dice, yo, Aníbal, porque yo mismo en mi juventud he conquistado España y atravesado los Alpes con un ejército de elefantes, añado yo, hechos que han sucedido por primera vez desde que Heracles lo atravesó con bueyes. Este es el paso de Aníbal por los Alpes con los elefantes, Aníbal como Hércules cruzando los Alpes. Uno de los episodios más significativos de Púnica, el poema de Silvio Itálico, que es el más violento de la leyenda negra romana contra los hispanos. Y ya llegamos a Escipión y, como veis, pues nos acercamos a Cádiz. El primero, cuando después de tomar Cartagena, entró en Cádiz creo que sin lucha, que por acuerdo, que no hubo una toma de la ciudad militar, sino que hubo un acuerdo. Lo primero que hizo fue ir al templo de Melcar Heracles, convertirlo en el templo de Hércules y él mismo investirse como caudillo Heracles. El primero. Y pongo ahí tradición que continuará en los monarcas castellanos. Tan fuerte ha sido la tradición heraclea que ahí los tenéis en la Alameda de Hércules. Otro que lo siguió y se identificó con él fue Julio César, que ya sabéis que lloró cuando vio a Alejandro, decir que Alejandro a su vez había emulado a Hércules, y esto en una época posterior, pero la leyenda ya es tan fuerte y está tan arraigada que Julio César consideró que él era cofundador de la ciudad que antes había fundado Heracles. Y Heracles, si veis aquí, que esto es una figura de 1500 y pico, tiene la figura del Farnesio, de Hércules Farnesio. Está con la piel de Nemea en el brazo y está descansando en la clava. No está figurando como en su época popular, que figuraba haciendo trabajos y heroicidades. Y luego estoy siguiendo todo lo que se sintieron Hércules. Llegamos a los emperadores romanos. Habría que preguntarse antes
¿Qué emperadores romanos no se sintieron hercúleos? ¿Que cuáles se sintieron? Porque es que fueron todos, de una manera o de otra, la identificación de, no hablo solo de emperadores, porque antes habla de Julio César, que era republicano, o sea, de todos los caudillos romanos, republicanos, emperadores, todos se sintieron Heracles. Augusto, por supuesto, cuando ya era emperador, los Flavios, descendientes de Hércules, Trajano, Adriano, bueno, todos. Que ahora vamos a ver algunas imágenes con ellos. Esta es la de Trajano. Como veréis, se identifican los romanos porque ellos sí se identifican no como el héroe en reposo, no como el Farnesio, sino como el héroe que ha hecho trabajos civilizadores. Porque toda la idea de los emperadores, como la fue de Carlos V, como la fue de Alejandro, era que conquistaban un mundo, pero no para conquistarlo y para colonizarlo, sino para civilizarlo. Alejandro lo civilizó bajo las bases del helenismo y Carlos V lo civilizó bajo las bases del cristianismo humanista, pero eran imperios civilizadores. No eran depredadores como los imperios que han ido en busca de colonias solamente a explotar recursos. Aquí ha habido el traspaso de una cultura que se consideraba civilizadora por parte de los romanos, que podemos decir nosotros, que prácticamente somos hijos de esa civilización. Y entonces aquí está... ¿Cuánto te queda? Ya vamos a pasar un cuarto de hora, pero para que tú sepas un poco. Me quiero explicar, claro, reitero, y en vez de ir corriendo con él, pero ahora voy a ir corriendo con él, porque ya se acaba el tiempo. Aquí tenemos a Trajano, aquí tenemos a Comodo, a Decio y a Maximiano. Aquí tenemos a un particular que se vestía de Hércules en su tumba. Había muchos, las mujeres también se vestían. Aquí tenemos todo lo que... Y esta vasija, que acabo de descubrirla, es de la apoteosis de Heracles, una vasija griega que está encontrada en Murcia, en Mura. La apoteosis de Hércules significa que fue asimilado cristiano. Y empieza la época en que la monarquía castellana, Carlomagno lo asimiló como cristiano, la monarquía castellana se legitima en Hércules para darse categoría, lo mismo que la francesa y la inglesa se habían legitimado en Eneas. Y aquí tenemos todos los reyes de Castilla que quisieron ser Hércules, y sobre todo me hace gracia Alfonso el Sabio, que eligió a Hércules y dijo que era como un humano, porque era gran sabio, caleyó Hércules, que fue un gran estrellero, y otro sí, gran sabio en los otros saberes. Ya sabéis que Alfonso el Sabio escribió el libro sobre las estrellas y una serie, y entonces decía que Hércules era muy sabio. Y ya lo voy a pasar con la heráldica que nos ha quedado a través del descubrimiento y de las columnas. Aquí lo tenemos en las columnas del Imperio, que tenemos, aparecen ya por primera vez las columnas de Hércules porque se ha descubierto un mundo más allá, y está colgando el toisón de oro con un vellocino de oro que va a ser importante y presente en toda la heráldica. Y bueno, la historia del vellocino. Otros Hércules han sido Gengis Khan, el gran Tamerlán, Mehmed II, y hasta Lutero fue Hércules para su propagandista, pero eso sí, matando papas. O sea que ahí los monstruos malvados los llevan colgando de la clava, y a cada santo, a cada tal, lo ponen Eso es una propaganda que no ha tenido ningún recorrido. Así como el Hércules cristiano ha tenido un recorrido, esto se acabó en la propaganda que le hizo Y luego, con el Renacimiento, con la Ilustración, se acaba el héroe. La vida del héroe queda como
como un mito cultista. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII el héroe ha cambiado de signo. Ya no se trata, es un héroe débil, un héroe humano. Ya no es capaz de hacer grandes cosas fuera de las fuerzas del humano. Es decir, los superpoderes ya no formaban parte de la naturaleza del heroísmo. Y ya Hércules se sigue reproduciendo como tema mitológico ocultista, pero ya no es un ejemplo, como había sido antes de él. Y lo vemos reproducirse, al final renacer en una cultura popular de los DC Comics y Marvel Comics, y sobre todo en el Hércules por excelencia, que es Superman. Llevaba una capa como la del león de Nemea y además estaba dotado de superpoderes, era invencible, luchaba siempre contra el mal. Aquí volaba, pero bueno, aquí podemos decir que es una mezcla con Perseo. Y en el estrecho de Gibraltar es donde la geografía se había hecho mito y el mito se hizo historia con las columnas. Están las columnas más citadas, que ya sabéis que eran las columnas de Salomón. Eran como la entrada a un lugar esotérico. O sea que había tradición de columnas antes de las columnas de Hércules. Y se ponían en la entrada a lugares sagrados o lugares desconocidos. Y con el descubrimiento del Nuevo Mundo y con Carlos I, que lleva el toisón de oro colgado, él incorporó el non plus ultra de Heracles, se convirtió en el plus ultra de la heráldica española. Aquí os pongo estas dos imágenes para que comparéis que no están todavía las columnas, esta de los Reyes Católicos y esta es del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no tiene columnas, para que las comparéis con esta. Esta ya es la de Carlos V, que le ha incorporado el toisón de oro y las columnas. Ya sabéis que el toisón de oro es una orden española que han heredado los Borbones de los Austrias. Este es el toisón de oro de Carlos V, que está lleno de las columnas de Hércules, en los cuarterones. En la fachada de la Catedral de Alcalá de Henares está igual, el águila bicéfala y las columnas. En las monedas, en las portadas de los libros de las leyes de Indias, en toda la heráldica española de todos los tiempos, y por fin en el Spanish Dollar. El Spanish Dollar, la moneda más famosa y más potente del mundo, veis que tiene las columnas de Hércules y el mar, las olas del mar debajo. Y aquí es el gráfico donde la evolución del Spanish Dollar al dólar. Es una historia bonita, pero que no hay tiempo. Y termina en el escudo de España, que está perfectamente allí el reino de las dos columnas. Este es el escudo actual y este lo he traído porque es el de Cádiz. Es de la provincia de Cádiz, el de San Fernando, de todo lo el de Andalucía, y este es el Hércules, fundador de Cádiz. Dominador. Hércules dominador. Pues yo creo que este es de Cádiz. De Cádiz, claro. Entonces, ese héroe que he traído en su recorrido de la mitología hasta convertirse en un héroe histórico, es el que también he querido hacer notar que tiene en Cádiz un centro neurálgico. Aquí en Cádiz acabó el fin del mundo y aquí en Cádiz empezó el nuevo mundo. Y Hércules siempre con nosotros. Siempre. Y siempre Cádiz. Hércules. Muchas gracias.